Antes de que el tiempo tuviera nombre, hubo un origen prohibido, oculto en las sombras de la creación. Un conocimiento sellado por milenios, esperando ser descubierto por aquellos que se atreven a buscar la verdad. Historia prohibida. La historia jamás contada del origen de la humanidad. Imagínalo. Todo lo que creías saber podría estar incompleto. La historia que nos enseñaron en las escuelas dominicales, debatida en universidades, susurrada en los textos más antiguos, podría ser solo la superficie de algo mucho más profundo y misterioso. Antes de continuar, tenemos una meta: llegar a 1000 suscriptores. Apóyanos, suscríbete a nuestro canal y deja tu like, así podremos seguir revelando estos secretos para ti. Esta noche, vamos a cruzar el umbral hacia un territorio prohibido. Exploraremos preguntas que desafían los cimientos mismos de la historia humana. Preguntas que durante siglos han sido evitadas, silenciadas o simplemente ignoradas. Porque, en las páginas más antiguas, enterradas bajo siglos de polvo, hay pistas que insinúan que el inicio de la humanidad no es lo que parece. La mayoría cree que ya conoce la historia. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Después, vino Adán, el primer ser humano, formado del polvo y colocado en un jardín perfecto. Una historia simple, limpia, completa. Pero, ¿y si no fuera toda la verdad? ¿Y si Adán no fue realmente el primer ser humano en caminar sobre esta tierra? ¿Y si hubo otros antes que él, junto a él, más allá de los límites de ese famoso jardín? Esto no es una teoría conspirativa, ni un relato inventado. Es mirar los textos antiguos con ojos nuevos, estudiar las lenguas originales y atrevernos a hacer las preguntas que los sabios han debatido durante milenios. Preguntas que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Y quiero dejarte algo claro: este viaje va a desafiarte. Podría sacudir creencias que has guardado toda tu vida. Podría obligarte a reconsiderar ideas que ni siquiera sabías que tenías. Pero te prometo algo: al final de esta exploración, tendrás una comprensión más profunda, más rica, del misterio de la existencia humana. No solo conocerás la historia, entenderás las capas que hay debajo de ella. Así que, siéntate, relájate, abre tu mente y prepárate para descubrir la historia no contada del comienzo de la humanidad. Porque lo que estamos a punto de revelar no es solo historia antigua, es la llave para entender quiénes somos realmente. Cuando la mayoría de la gente piensa en la creación de la humanidad, imagina una historia simple y lineal. Dios crea el mundo en 6 días, forma a Adán del polvo de la tierra, lo coloca en el jardín del Edén, crea a Eva de su costilla, y así comienza todo. Los primeros humanos, los padres de toda la humanidad, el inicio de todo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si lees con atención, y digo, con mucha atención, los primeros capítulos del Génesis, notarás algo que casi todos pasan por alto. No hay un solo relato de la creación, hay 2, y no son idénticos. De hecho, son tan distintos que durante siglos los estudiosos han intentado averiguar cómo encajan entre sí. Algunos dicen que se contradicen, otros que se complementan, pero pocos se atreven a pensar que podrían estar describiendo eventos completamente diferentes. Déjame mostrarte lo que quiero decir. En Génesis 1, tenemos una vista cósmica, grandiosa, como si miraras el universo desplegarse desde una cámara en el espacio. Día tras día, el orden surge del caos. La luz se separa de la oscuridad, las aguas se dividen, aparece la tierra, brotan las plantas, se encienden las estrellas,
los animales se multiplican. Y en el sexto día, llega el momento culminante, la creación de la humanidad. Pero escucha bien, el texto dice que Dios creó a la humanidad a su imagen. Hombre y mujer los creó. No dice un hombre o una mujer, sino a la humanidad entera, como creación colectiva. Esto ocurre después de que todos los animales fueron creados, como la corona de la creación, la obra maestra final. Es un relato majestuoso, universal, que habla de toda la humanidad, bendecida con la imagen divina y con dominio sobre la tierra. No hay nombres específicos, ni un lugar en particular, solo la gran declaración de que todos los humanos llevan la imagen de Dios. Pero, al pasar la página, todo cambia. En el capítulo 2 de Génesis, la cámara baja del plano cósmico a una vista íntima, en el suelo. Ya no hablamos de la humanidad entera, sino de un hombre en particular. El Señor Dios forma a este hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida y lo coloca en un jardín en Edén, al oriente. Este ya no es el relato universal, es la formación íntima de un individuo. Y ese individuo tiene un nombre, Adán. Aquí es donde muchos intentan reconciliar ambas historias, diciendo que el capítulo 2 es solo un detalle ampliado del sexto día del capítulo 1. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si son relatos de eventos diferentes? Piensa en esto. En el capítulo 1, los humanos son creados hombre y mujer, juntos, después de los animales. En el capítulo 2, el hombre es formado primero. Luego los animales son llevados ante él, y solo después se crea a la mujer de su costilla. No es solo otra perspectiva, es un orden completamente distinto. Y hay un detalle más, que casi todos pasan por alto. Justo antes de formar a Adán en el capítulo 2, el texto dice algo curioso. No había hombre para trabajar la tierra. No dice, no había hombre punto, sino, no había hombre para trabajar la tierra, para cultivarla, para cuidarla. Esto sugiere que Dios formó a Adán, no porque no existieran humanos, sino porque necesitaba a alguien para un propósito específico, alguien para cuidar un lugar especial, para cumplir una misión particular. La palabra hebrea usada aquí para trabajar es abad. Puede significar cultivar, arar, pero también servir, ministrar, adorar. Es la misma palabra que más adelante se usa para describir el trabajo de los sacerdotes en el templo. Esto cambia todo, porque si Adán fue llamado para un rol específico, en un lugar específico, entonces la pregunta es, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo? ¿Quiénes eran las personas que vivían más allá de los límites del Edén? Y antes de que pienses que me estoy adelantando, considera esto. La misma Biblia insinúa la existencia de otros fuera del jardín. Solo unos capítulos después, cuando Caín mata a su hermano Abel y es desterrado de la presencia de Dios, dice algo que nos debería hacer detenernos. Cualquiera que me encuentre, me matará. Espera, ¿quién exactamente? En este punto, según el relato tradicional, las únicas personas vivas serían Adán, Eva y el propio Caín. Abel está muerto. Entonces, ¿quiénes son esos otros que Caín teme? Y se pone aún más extraño. El texto dice que Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod. Allí conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y escucha esto. Caín construyó una ciudad. Una ciudad. ¿Por qué construir una ciudad si supuestamente solo había unas pocas personas en el mundo? ¿Quién viviría allí? ¿Quiénes son esos habitantes que hacen necesaria la planificación urbana? Durante siglos, los teólogos han intentado explicarlo, diciendo que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos, que no se mencionan en el texto,
y que Caín se casó con una de sus hermanas. Pero, de verdad, un público antiguo asumiría el incesto. Sin ninguna explicación, ¿no aclararía el narrador algo tan inusual? ¿O es posible que la Biblia esté diciéndonos algo que hemos pasado por alto? Que sí, que había otras personas en el mundo, personas que venían de esa creación más amplia, descrita en Génesis 1, mientras que Adán y Eva eran individuos específicos, elegidos para una relación de pacto en Edén. Esta idea no es nueva. Eruditos judíos y cristianos la han explorado durante siglos. El concepto de que Adán podría no haber sido el primer humano biológico, sino el primer representante espiritual de la humanidad. Piénsalo así. Adán no fue necesariamente el primer Homo sapiens. Fue el primer socio de pacto, el primer ser humano llamado a una relación sagrada con lo divino, el primero en recibir responsabilidad moral y autoridad espiritual. Esta interpretación en realidad hace la historia más profunda, no menos, porque significa que Dios no solo creó a la humanidad y se retiró, sino que eligió entrar en una relación íntima con nosotros. Seleccionó representantes, estableció pactos y comenzó una historia de redención que abarcaría a toda la humanidad. Pero para entenderlo por completo, necesitamos profundizar en el lenguaje mismo. A veces, las revelaciones más grandes no vienen de lo que el texto dice en traducción, sino de cómo lo expresa en el hebreo original. La palabra Adán en hebreo es fascinante. Puede ser un nombre propio, Adán, el hombre en Edén, pero también puede ser un sustantivo común, que significa ser humano o humanidad. Incluso puede ser un sustantivo colectivo, que se refiere a toda la humanidad. La confusión empieza cuando intentamos forzar un solo significado a una palabra con múltiples capas de sentido. En Génesis 1, cuando el texto dice que Dios creó a Adán, claramente significa humanidad en general, tanto hombre como mujer. No se menciona un jardín, ni un individuo específico, ni una relación personal. Es una declaración amplia sobre la dignidad y propósito humanos. Pero en Génesis 2, Adán se vuelve personal, específico, individual. Allí conocemos al hombre, no solo a la humanidad, el que fue formado del polvo, colocado en Edén y asignado a una misión. Así que, lo que vemos es esto. Génesis 1 describe la creación de la humanidad como especie, bendecida con la imagen divina, llamada a llenar la tierra y ejercer dominio. Génesis 2 se enfoca en el nombramiento de un hombre, Adán, para un propósito especial, en un lugar especial. Esto no es contradicción, es complementariedad, como la diferencia entre decir, los humanos llegaron a la luna, y Neil Armstrong puso un pie en la superficie lunar. Ambas son ciertas, pero operan en niveles distintos de detalle y enfoque, y esta comprensión abre una nueva manera de leer los primeros capítulos del Génesis. En lugar de verlos como un relato biológico completo sobre los orígenes humanos, empezamos a verlos como una narrativa teológica sobre el propósito divino y el llamado humano. Adán deja de ser solo el primer hombre y se convierte en el primer hombre con una misión. No es el inicio de la raza humana, sino el inicio del plan redentor de Dios para la raza humana. Pero, si esto es cierto, si realmente había otros humanos fuera de Edén, mientras Adán cuidaba el jardín, tenemos que hacernos preguntas serias sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo más amplio. Había civilizaciones, culturas, formas de vida, desarrollándose en paralelo a este drama sagrado que se desenvolvía en Edén. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la naturaleza humana, el propósito divino y nuestro lugar en la historia cósmica? Estas son las preguntas que exploraremos mientras seguimos este viaje
hacia la historia prohibida. Porque, cuanto más profundizamos en estos textos antiguos, más nos damos cuenta de que la historia del origen humano es mucho más compleja, misteriosa y profunda de lo que jamás imaginamos. La verdad es, apenas hemos arañado la superficie. Existen interpretaciones antiguas que han sido olvidadas, descubrimientos arqueológicos que están transformando nuestra comprensión de la historia temprana de la humanidad, investigaciones genéticas que revelan nuevas perspectivas sobre nuestros orígenes. Pero quizá lo más importante son las implicaciones teológicas que podrían transformar la forma en que nos vemos y en que entendemos nuestra relación con lo divino. Porque, si Adán no fue el primer ser humano jamás creado, sino el primero llamado a un pacto con Dios, entonces su historia se vuelve aún más significativa. Se convierte en la historia de la elección divina, del llamado espiritual, del inicio de una relación entre el cielo y la tierra, que culminaría en la venida de Cristo. Los primeros cristianos lo entendieron así. El apóstol Pablo llamó a Jesús el último Adán, trazando un paralelo directo entre el primer hombre en el jardín y el Dios hecho hombre en la cruz. Ambos, representantes de la humanidad. Ambos enfrentaron tentación. Ambos tomaron decisiones que afectarían el destino de la raza humana. Pero, donde el primer Adán falló, el último Adán triunfó. Donde el primero trajo muerte, el segundo trajo vida. Donde el primero fue formado del polvo, el segundo se levantó de la tumba para ofrecer vida eterna a todo aquel que crea. Por eso, la historia de Adán importa, no porque nos dé un relato científico completo de la evolución humana, sino porque revela el corazón de Dios y el propósito de la humanidad. Nos muestra que fuimos hechos para la relación, llamados a la mayordomía, diseñados para la comunión con lo divino. Y nos recuerda que incluso cuando fallamos, incluso cuando caemos, incluso cuando nos escondemos en vergüenza y miedo, Dios viene a buscarnos, preguntando, ¿dónde estás? No porque no lo sepa, sino porque quiere que recordemos quiénes somos en realidad. Esto no es contradicción, es complementariedad, como la diferencia entre decir, los humanos llegaron a la luna, y Neil Armstrong puso un pie en la superficie lunar. Ambas son ciertas, pero operan en niveles distintos de detalle y enfoque. Y esta comprensión abre una nueva manera de leer los primeros capítulos del Génesis. En lugar de verlos como un relato biológico completo sobre los orígenes humanos, empezamos a verlos como una narrativa teológica sobre el propósito divino y el llamado humano. Adán deja de ser solo el primer hombre y se convierte en el primer hombre con una misión. No es el inicio de la raza humana, sino el inicio del plan redentor de Dios para la raza humana. Pero, si esto es cierto, si realmente había otros humanos fuera de Edén, mientras Adán cuidaba el jardín, tenemos que hacernos preguntas serias sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo más amplio. Había civilizaciones, culturas, formas de vida, desarrollándose en paralelo a este drama sagrado que se desenvolvía en Edén. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la naturaleza humana, el propósito divino y nuestro lugar en la historia cósmica? Estas son las preguntas que exploraremos mientras seguimos este viaje hacia la historia prohibida. Porque, cuanto más profundizamos en estos textos antiguos, más nos damos cuenta de que la historia del origen humano es mucho más compleja, misteriosa y profunda de lo que jamás imaginamos. La verdad es, apenas hemos arañado la superficie. Existen interpretaciones antiguas que han sido olvidadas, descubrimientos arqueológicos que están transformando nuestra comprensión de la historia temprana de la humanidad,
investigaciones genéticas que revelan nuevas perspectivas sobre nuestros orígenes. Pero quizá lo más importante son las implicaciones teológicas que podrían transformar la forma en que nos vemos y en que entendemos nuestra relación con lo divino. Porque, si Adán no fue el primer ser humano jamás creado, sino el primero llamado a un pacto con Dios, entonces su historia se vuelve aún más significativa. Se convierte en la historia de la elección divina, del llamado espiritual, del inicio de una relación entre el cielo y la tierra, que culminaría en la venida de Cristo. Los primeros cristianos lo entendieron así. El apóstol Pablo llamó a Jesús el último Adán, trazando un paralelo directo entre el primer hombre en el jardín y el Dios hecho hombre en la cruz. Ambos, representantes de la humanidad. Ambos enfrentaron tentación. Ambos tomaron decisiones que afectarían el destino de la raza humana. Pero, donde el primer Adán falló, el último Adán triunfó. Donde el primero trajo muerte, el segundo trajo vida. Donde el primero fue formado del polvo, el segundo se levantó de la tumba para ofrecer vida eterna a todo aquel que crea. Por eso, la historia de Adán importa, no porque nos dé un relato científico completo de la evolución humana, sino porque revela el corazón de Dios y el propósito de la humanidad. Nos muestra que fuimos hechos para la relación, llamados a la mayordomía, diseñados para la comunión con lo divino. Y nos recuerda que incluso cuando fallamos, incluso cuando caemos, incluso cuando nos escondemos en vergüenza y miedo, Dios viene a buscarnos, preguntando, ¿dónde estás? No porque no lo sepa, sino porque quiere que recordemos quiénes somos en realidad. El texto nos da pistas tentadoras. Describe a Edén como un lugar al oriente. Esto implica dirección, ubicación, límites. Sugiere que Edén era un lugar específico, dentro de un contexto geográfico más amplio. No toda la tierra, sino una región particular, apartada para un propósito especial. Y cuando Caín es expulsado de la presencia de Dios, tras matar a Abel, ¿a dónde va? A la tierra de Nod, al oriente de Edén. Otra vez, esto implica geografía, dirección, otros lugares, fuera del jardín sagrado. Pero aquí viene lo más fascinante. Cuando Caín llega a Nod, no la encuentra vacía. Encuentra una esposa, construye una ciudad, establece una civilización. Esto nos suena como las acciones de alguien, vagando solo en un desierto sin gente. Suena como alguien que se integra en una comunidad ya existente. Las interpretaciones tradicionales tratan de explicarlo, diciendo que Adán y Eva tuvieron muchos hijos que se extendieron y fundaron comunidades antes de que Caín llegara allí. Pero piensa en la línea de tiempo. Según el relato, no ha pasado mucho tiempo desde la creación de Adán y Eva. Aun si hubieran tenido hijos inmediatamente, habría tiempo suficiente para que crecieran, se dispersaran, construyeran ciudades y desarrollaran culturas. ¿O es posible que la Biblia esté insinuando algo completamente distinto? Que ya había gente en la tierra de Nod mucho antes de que Adán fuera formado del polvo de Edén. Esta posibilidad se vuelve aún más intrigante cuando consideramos otras referencias misteriosas en los primeros capítulos de Génesis. Referencias que parecen apuntar a un mundo más amplio y complejo que el simple relato de Adán y Eva. Por ejemplo, en Génesis 6 encontramos la extraña historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre ellas. Su descendencia fueron llamados los Nefilim, hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora bien,
si la humanidad consistía solo en los descendientes de Adán y Eva. ¿Quiénes son estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres? ¿Por qué la distinción? ¿Por qué no llamarlos simplemente hijos de Adán? La terminología hebrea sugiere dos grupos distintos, dos categorías diferentes de seres, y esta distinción implica una complejidad en la historia temprana humana, mucho más allá del relato que normalmente se nos enseña. Pero quizá la pista más intrigante proviene de una fuente inesperada, las genealogías. Cuando trazamos las líneas familiares en Génesis, encontramos algo curioso. Los descendientes de Caín y los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, parecen desarrollar civilizaciones paralelas. Ambas líneas producen innovaciones similares: metalurgia, música, agricultura, ganadería. Es como si dos corrientes separables de la cultura humana fluyeran una al lado de la otra, cruzándose a veces, pero manteniéndose fundamentalmente distintas. Y aquí viene un detalle clave. Cuando llegamos a la genealogía de la línea de Set, el texto dice algo notable. Adán tuvo un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Espera, ¿por qué especificar esto sobre Set, pero no sobre Caín y Abel? A menos que hubiera algo distinto en Set, algo que lo marcara como portador de un linaje especial, una herencia espiritual que había sido confiada a Adán. Este lenguaje de semejanza e imagen hace eco de la descripción de la creación de la humanidad en Génesis 1. Recuerda, Dios creó a la humanidad a su imagen, pero ahora vemos ese mismo lenguaje usado para describir la relación entre Adán y Set. Podría ser que Set fuera el elegido para continuar la línea del pacto, la herencia espiritual que se le había confiado a Adán. Y si es así, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del llamado de Adán y la complejidad de la historia temprana humana? Estas preguntas nos llevan a considerar algo que muchos jamás han pensado: la posibilidad de que la Biblia no intente darnos un registro antropológico completo de los orígenes humanos, sino una narrativa teológica sobre el propósito divino y el llamado espiritual. En otras palabras, Génesis podría no estar respondiendo a la pregunta de cómo evolucionaron biológicamente los humanos, sino a la pregunta de cómo Dios inició su relación redentora con la humanidad. Este cambio de perspectiva lo transforma todo, porque, si ese es el caso, la importancia de Adán no es biológica, sino espiritual. No es importante porque haya sido el primer Homo sapiens, sino porque fue el primer ser humano llamado a un pacto con Dios. Y esta comprensión encaja sorprendentemente bien con lo que la ciencia moderna nos dice sobre nuestros orígenes. La investigación genética sugiere que la humanidad emergió de poblaciones grandes, no de una sola pareja. La arqueología apunta a sociedades humanas tempranas, complejas y diversas. La antropología revela culturas sofisticadas en diferentes regiones del mundo. Nada de esto contradice el relato bíblico si entendemos que Génesis nos está contando un tipo de historia diferente, una historia sobre la elección de Dios de individuos específicos para propósitos específicos, una historia sobre el comienzo de la historia de salvación, no de la historia natural. Y esto nos lleva a una de las implicaciones más profundas de toda esta discusión. Si Adán fue elegido para una relación de pacto, si fue llamado a ser sacerdote en un espacio sagrado, si fue destinado a ser un puente entre el cielo y la tierra, entonces su fracaso no fue solo personal, fue cósmico. Cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, no solo rompieron una regla, rompieron una relación. No
solo desobedecieron un mandato, abandonaron su llamado. No solo cayeron en pecado, fallaron en su rol como representantes de la humanidad ante Dios. Y por eso, el apóstol Pablo, siglos después, pudo escribir que el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, no porque Adán fuera el único hombre vivo, sino porque él era la cabeza del pacto, el representante designado, el hombre a través del cual Dios había decidido relacionarse con la raza humana. Esta comprensión hace que la historia de Adán no sea más pequeña, sino más grande, no menos importante, sino más, porque significa que desde el principio Dios estaba desarrollando un plan de redención, un plan que culminaría en otro representante, otra cabeza de pacto, otro Adán, el último Adán, Jesucristo. Pero antes de explorar esa conexión, necesitamos profundizar en lo que sucedió después de la caída, porque la historia de la rebelión humana en Edén es solo el inicio de una narrativa mucho más amplia, una narrativa que se extiende a lo largo de siglos, culturas y continentes, una narrativa que revela el hambre persistente del ser humano por lo sagrado, incluso en medio de nuestra condición rota. Y es una narrativa que podría ayudarnos a entender por qué, incluso hoy, en nuestra era científica y tecnológica, seguimos haciéndonos las mismas preguntas sobre el sentido, el propósito y lo trascendente. Preguntas que no pueden responderse solo con biología, sino que nos obligan a enfrentarnos con los misterios más profundos de la existencia humana. Porque la verdad es, seguimos viviendo en las secuelas de Edén. Seguimos lidiando con las consecuencias de aquella primera rebelión. Seguimos buscando el camino de regreso al jardín, de vuelta a lo sagrado, de regreso a la relación con lo divino que se perdió hace tanto tiempo. Y quizá por eso estas historias antiguas siguen importando, no porque nos den datos científicos sobre la evolución humana, sino porque revelan algo verdadero sobre la condición humana, algo que trasciende el tiempo, la cultura y el paradigma científico. Fuimos creados para algo más que la simple supervivencia. Fuimos creados para la relación, diseñados para un propósito, llamados a algo más grande que nosotros mismos. La historia de Adán es, en última instancia, la historia de ese llamado, y la historia de su fracaso es la historia de nuestra necesidad de redención. Pero la redención, como veremos, siempre fue parte del plan. Las implicaciones de lo que estamos descubriendo aquí son más profundas de lo que la mayoría imagina. Porque, si Adán no fue el primer ser humano creado, sino el primero llamado a una relación de pacto con Dios, entonces estamos viendo una comprensión completamente distinta de la historia temprana de la humanidad. Estamos viendo un mundo que ya estaba habitado, que ya funcionaba, que ya desarrollaba culturas y civilizaciones, mientras este drama sagrado se desenvolvía en Edén. Y eso plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo eran esas otras personas? ¿Cómo vivían? ¿Qué creían? ¿Estaban conscientes de lo que ocurría en ese santuario del jardín al oriente? El texto bíblico nos da vislumbres tentadores, pero nunca el cuadro completo. Es como si miráramos por el ojo de una cerradura hacia un salón inmenso, captando fragmentos de una historia mucho mayor. Considera a los descendientes de Caín después de que fue desterrado de la presencia de Dios. El texto nos dice que su linaje produjo innovaciones notables. Jabal llegó a ser el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín
toda clase de herramientas, de bronce y de hierro. Estos no eran humanos primitivos, viviendo en cuevas. Eran personas sofisticadas, desarrollando tecnologías complejas, creando arte, estableciendo redes de comercio, construyendo los cimientos mismos de la civilización. Y lo interesante es que el texto presenta estas innovaciones casi de manera casual, como si tales avances fueran naturales, esperados, parte de la historia humana más amplia que se desarrollaba en todo el mundo antiguo. Esto sugiere que la creatividad humana, la capacidad de innovar, de desarrollar cultura, no estaba limitada a los descendientes de Adán y Eva. Era parte de la experiencia humana más amplia, parte de lo que significa haber sido creados a imagen de Dios, sin importar si estabas dentro o fuera de la comunidad del pacto. Y aquí llegamos a una realización crucial. La imagen divina no era exclusiva de la familia de Adán. Según Génesis 1, toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. Todas las personas, en todas partes, llevaban esa chispa divina. Todos eran capaces de creatividad, de relación, de razonamiento moral y de conciencia espiritual. La singularidad de Adán no era que él fuera el único portador de la imagen divina. Era que él fue el único, llamado a una relación de pacto directo. Fue elegido para ser un sacerdote, un mediador, un puente entre lo divino y lo humano. Y esta distinción se vuelve aún más significativa cuando consideramos lo que ocurrió después de la caída, cuando Adán y Eva se rebelaron y fueron expulsados de Edén. No dejaron de ser humanos, no perdieron su dignidad ni su capacidad para relacionarse con Dios, pero sí, perdieron su estatus especial como mediadores del pacto. El espacio sagrado quedó cerrado para ellos. La comunión directa se rompió. El rol sacerdotal se perdió. Pero fíjate en lo que el texto no dice. No dice que Dios abandonó a la humanidad por completo. No dice que la posibilidad de relación desapareció para siempre. En cambio, insinúa una promesa, un plan, una esperanza de restauración. Incluso en medio del juicio, Dios habla de un conflicto futuro entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque él mismo sería herido en el proceso. Este es el primer susurro de redención, la primera pista de que la historia de Edén no era el final, sino el comienzo. No una conclusión trágica, sino un prólogo a algo mucho mayor. Y a lo largo de las generaciones, este tema se repite. Dios llamando a individuos a una relación de pacto. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, cada uno elegido, no porque fueran perfectos, sino porque estaban dispuestos a confiar, a seguir, a servir como representantes de la humanidad ante el trono del cielo. El patrón establecido con Adán continuó a lo largo de la historia. Dios obrando a través de personas específicas para propósitos universales, eligiendo a unos pocos para bendecir a muchos, estableciendo pactos con individuos que finalmente beneficiarían a toda la humanidad. Pero hay algo más que considerar, algo que nos lleva a un territorio aún más misterioso. En todo el mundo antiguo, a través de diferentes culturas y civilizaciones, encontramos historias sorprendentemente similares, relatos de una edad dorada, un comienzo perfecto, una caída del paraíso, una separación entre el cielo y la tierra. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres divinos que descendieron del cielo para establecer la civilización en la tierra. Los griegos narraban una edad dorada,
en la que dioses y humanos vivían en armonía. Los egipcios describían un tiempo en que los dioses gobernaban directamente sobre la humanidad. Las tradiciones hindúes hablan de ciclos de creación y destrucción, de eras en las que los seres divinos caminaban entre los mortales. Estos no son simples mitos aislados, son ecos, recuerdos, fragmentos de algo que realmente sucedió, preservados en la conciencia colectiva de la humanidad y transmitidos por tradición oral durante miles de años. Y lo más fascinante es que estas historias, a pesar de provenir de culturas y épocas distintas, comparten elementos comunes. Un comienzo perfecto, seres divinos interactuando con los humanos, una caída catastrófica, la pérdida del acceso directo al reino divino. Podría ser que todas estas historias estén recordando el mismo evento, la misma época en la historia humana, en la que el cielo y la tierra estaban conectados de una manera que apenas podemos imaginar hoy. El relato bíblico de Edén podría no ser único, porque sea el único verdadero, sino porque es la preservación más completa y precisa de un recuerdo que toda la humanidad temprana compartía. Piénsalo, si el papel de Adán en Edén era realmente cósmico en alcance, si su sacerdocio estaba destinado a mediar entre el cielo y la tierra para toda la humanidad, entonces su caída habría afectado a todos, en todas partes. La separación entre lo divino y lo humano no habría estado limitada a su línea familiar, habría sido una catástrofe universal. Y eso podría explicar por qué culturas de todo el mundo recuerdan un tiempo en que las cosas eran diferentes, cuando los dioses estaban más cerca, cuando el reino divino era más accesible, cuando la humanidad vivía en una armonía que luego se perdió. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más, porque si aceptamos que la narrativa de Edén está conectada con recuerdos similares de otras culturas, entonces debemos considerar que lo que sucedió allí no fue solo un evento espiritual, sino también un evento histórico, con repercusiones tangibles en el mundo físico. Esto nos lleva a reflexionar sobre la geografía del Edén. El texto bíblico menciona ríos, tierras, recursos que parecen tener paralelos en el mundo real. El Tigris, el Eufrates, la tierra de Javín, donde hay oro. Algunos investigadores han sugerido que Edén podría haber estado en la región de Mesopotamia, el creciente fértil, donde la arqueología sitúa las primeras grandes civilizaciones humanas. Otros lo han buscado en África, en Anatolia, incluso bajo el mar. Pero tal vez el punto no sea encontrarlo en un mapa moderno. Tal vez Edén no pueda localizarse, porque su naturaleza era distinta a cualquier lugar que conozcamos ahora. Podría haber sido un espacio liminal, un lugar donde lo espiritual y lo físico se entrelazaban de una forma única, un santuario en el que la presencia divina era tan real como el suelo bajo los pies, un lugar donde las fronteras entre cielo y tierra eran finas, casi transparentes. Si eso es cierto, entonces la expulsión de Adán y Eva no fue solo un cambio de ubicación, fue un cambio ontológico, fue ser arrojados de una dimensión de comunión a una existencia separada, fragmentada, marcada por la distancia y la nostalgia de lo perdido. Y quizá ese anhelo profundo que sentimos como humanidad por algo más, por un hogar que nunca hemos visto, pero que de alguna manera recordamos, sea el eco de esa pérdida primordial. Este es el poder de estas historias. No solo nos cuentan de un pasado remoto, nos hablan de nuestro presente y de nuestro futuro. Nos recuerdan que fuimos creados
para caminar con Dios, y que toda la historia humana, desde entonces, ha sido la búsqueda de regresar a ese lugar. Si la narrativa de Edén es, en esencia, la historia de un pacto roto, entonces toda la Biblia puede leerse como la historia de cómo Dios busca restaurar ese pacto, desde Noé hasta Abraham, desde Moisés hasta los profetas. Vemos a Dios estableciendo acuerdos, renovando promesas, llamando a su pueblo de vuelta a sí mismo. Cada pacto es como un eco de aquel primer llamado en el jardín. Cada altar construido, cada sacrificio ofrecido, cada oración pronunciada, es un recordatorio de que la relación aún puede ser restaurada. Y, sin embargo, en cada etapa, también vemos la fragilidad humana. Vemos como incluso los mejores fallan, como incluso los más fieles se desvían, como incluso aquellos que escuchan la voz de Dios pueden elegir ignorarla. Esto crea una tensión creciente en la narrativa bíblica. Si la humanidad sigue fallando, ¿cómo puede restaurarse el pacto? Si ningún ser humano puede permanecer fiel, ¿qué esperanza queda? La respuesta comienza a vislumbrarse en los escritos de los profetas. Hablan de un nuevo pacto, uno que no estaría escrito en tablas de piedra, sino grabado en el corazón humano. Un pacto en el que Dios mismo transformaría a su pueblo desde dentro. Un pacto en el que la obediencia no vendría solo de la ley externa, sino de un corazón renovado y lleno del Espíritu de Dios. Este es el horizonte hacia el que apunta toda la historia bíblica. Un día en que la distancia entre el cielo y la tierra sería cerrada para siempre, en que la separación, introducida en Edén, sería finalmente sanada. Y aquí es donde la figura de Jesús entra en escena, presentado como el último Adán, no para repetir el fracaso del primero, sino para cumplir el propósito para el que la humanidad había sido creada. Jesús es presentado no solo como un maestro o un profeta, sino como el mediador definitivo, el puente final entre Dios y la humanidad. Su vida, sus enseñanzas, sus milagros, todo apunta a la restauración de lo que se perdió en Edén. Donde Adán falló, Jesús triunfó. Donde el primer pacto fue roto, el nuevo pacto fue sellado con sangre. Y esa sangre no era la de animales, como en los sacrificios antiguos, sino la suya propia, ofrecida voluntariamente, como el sacrificio perfecto. En Jesús vemos la imagen de Dios plenamente revelada. Vemos lo que significa ser verdaderamente humano, vivir en perfecta comunión con el Creador, caminar en obediencia y amor. Su muerte no fue una derrota, fue el acto supremo de victoria, porque en esa cruz la culpa del Edén fue enfrentada y vencida. La serpiente que había engañado a la humanidad fue derrotada, y el camino de regreso al jardín fue abierto nuevamente. Pero aquí hay un giro profundo. La promesa no es simplemente que volvamos al Edén tal como era, es que avancemos hacia algo aún mayor, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la presencia de Dios llene todo, y donde la comunión ya no pueda romperse jamás. Este es el clímax de la historia bíblica, no solo la restauración de lo perdido, sino la consumación de todo el propósito divino. Y así, lo que comenzó con un jardín, termina con una ciudad en la que no hay templo, porque Dios mismo es su templo, donde no hay noche, porque la gloria de Dios ilumina todo. Esta es la esperanza final, el fin de la separación,
el cumplimiento del llamado original de la humanidad, el inicio de la eternidad, en perfecta comunión con el Creador. Cuando miramos hacia atrás, a toda la narrativa, desde el Edén hasta la cruz y más allá, vemos un hilo dorado que lo conecta todo. Ese hilo es el propósito de Dios, de vivir en comunión con la humanidad, no como un gobernante distante, sino como un padre, un amigo, un compañero eterno. Desde el principio, el corazón de Dios ha latido por su creación. No fuimos hechos por accidente. Fuimos formados con intención, con un llamado y con un destino. El Edén fue el prototipo, un lugar donde cielo y tierra se tocaban, donde lo sagrado y lo cotidiano eran lo mismo, donde cada respiración era adoración y cada paso era comunión. La caída no borró ese diseño, solo lo interrumpió, lo distorsionó, lo cubrió con dolor, egoísmo y miedo. Pero debajo de todo eso, la huella original seguía allí, una chispa, esperando ser encendida por el fuego del amor divino. Jesús vino a encender esa chispa, a mostrar que la vida del reino no es solo una promesa futura, es una realidad que puede comenzar aquí y ahora. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada gesto de compasión, es un anticipo del mundo venidero. Cuando extendemos la mano al que sufre, cuando perdonamos al que nos hiere, cuando elegimos la verdad sobre la mentira, estamos caminando en el sendero que conduce de regreso al jardín. Pero ese camino no es fácil. Es estrecho y a veces empinado. Requiere renuncia, paciencia y fe, incluso cuando no vemos el final. Y, sin embargo, no caminamos solos. La misma presencia que habitaba en Edén camina a nuestro lado hoy. Los apóstoles lo entendieron. Por eso hablaban de caminar en el Espíritu, de vivir con la mente puesta en las cosas de arriba, no como escapismo, sino como una manera de traer el cielo a la tierra. En este sentido, la misión de la Iglesia es continuar la misión de Adán, ser sacerdotes, mediadores, portadores de la imagen, en un mundo que ha olvidado su origen. Somos cartas vivas, recordatorios andantes, de que este no es el final. Y aquí es donde la historia se vuelve personal, porque no se trata solo de lo que pasó hace miles de años. Se trata de lo que está pasando en ti ahora. Cada decisión es una semilla, cada pensamiento un ladrillo en la construcción de tu vida. Sembrarás para la vida o para la muerte. Construirás sobre arena o sobre roca firme. El jardín no es solo un recuerdo, es una invitación, una llamada a volver a caminar con aquel que nos hizo. El Apocalipsis nos da un vistazo de cómo termina todo. Un río de vida fluyendo desde el trono. Árboles cuyas hojas sanan a las naciones. Y una voz que dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el destino que nos espera. Ese es el hogar para el que fuimos creados. Y mientras tanto, caminamos paso a paso, día a día, sabiendo que el mismo Dios que comenzó la historia será fiel para terminarla. Porque, al final, el jardín no estaba perdido para siempre. Solo estaba esperando el momento perfecto para florecer otra vez. Y ese momento se acerca, Creador. Pero antes de que ese día llegue, vivimos en el ya, pero todavía no. Ya hemos probado la bondad del reino, pero todavía caminamos en un mundo
marcado por la sombra. Esta tensión es parte de nuestra historia. Los primeros cristianos la entendían bien. Sabían que seguir a Jesús no significaba escapar del sufrimiento, sino atravesarlo con una esperanza que nada podía destruir. Pablo hablaba de luchar la buena batalla, de correr como un atleta que no se detiene hasta cruzar la meta, de sembrar con lágrimas, pero cosechar con alegría. En este tiempo, entre el Edén perdido y el Edén restaurado, nuestra tarea es mantener viva la luz, como faros en la costa, como centinelas en la noche, como jardineros que siguen plantando, aunque la tormenta se acerque, porque cada acto de bondad, cada palabra que edifica, cada oración que sube como incienso, es una declaración de que la oscuridad no ganará. En Apocalipsis, Juan ve una multitud incontable, de todas las naciones, tribus y lenguas, vestidos de blanco, cantando con una sola voz. Es la familia que Dios prometió, la cosecha de todas las semillas sembradas a lo largo de la historia. Y aquí es donde nuestra pequeña historia se conecta con la gran historia. Tu vida, tus decisiones, tus luchas, forman parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Quizá sientas que tus pasos son pequeños, que tus oraciones son débiles, que tus manos están vacías. Pero el Dios que formó a Adán del polvo puede tomar lo poco que le das y transformarlo en algo eterno. Esta es la paradoja del reino. Lo que el mundo considera débil, Dios lo llama fuerte. Lo que el mundo pasa por alto, Dios lo eleva como precioso. Un vaso roto en manos del alfarero puede convertirse en la obra maestra que refleje su gloria. Por eso, no menosprecies el día de los comienzos pequeños. Cada jornada, cada conversación, cada acto escondido de amor, es una piedra en la construcción de la ciudad que viene. Y mientras esperamos, seguimos avanzando. A veces, con pasos firmes. A veces, arrastrando los pies. A veces, de rodillas. Pero siempre, hacia adelante. Siempre, con la vista puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Porque sabemos que lo que comenzó en un jardín no terminará en ruinas, terminará en gloria. Y en ese día, cuando la historia llegue a su clímax, escucharemos una voz como el rugido de muchas aguas, diciendo: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y entonces, todas las lágrimas serán enjugadas, todas las heridas serán sanadas, y lo que ahora solo vislumbramos, lo veremos cara a cara. Hasta entonces, seguimos plantando, seguimos soñando, seguimos caminando, porque cada amanecer nos recuerda que la noche no es eterna, y cada latido nos acerca al hogar. A lo largo de toda esta historia, hay un tema que nunca desaparece. El amor de Dios por su creación es inquebrantable. Ni la desobediencia, ni la rebelión, ni el paso del tiempo han logrado borrarlo. En el Edén, Dios buscó al hombre, aunque se escondía. En el desierto, acompañó a su pueblo, aunque murmuraban. En el exilio, les envió profetas, aunque no escuchaban. Y en la plenitud del tiempo, envió a su propio Hijo, aunque sabía que sería rechazado. Ese es el tipo de amor que desafía toda lógica. No es un amor basado en mérito o en reciprocidad. Es un amor que da primero, que se entrega, que se sacrifica para rescatar al amado. Cuando Jesús contó la parábola del Hijo pródigo,
No estaba inventando una historia tierna para conmover. Estaba revelando el corazón del Padre. Un padre que corre hacia su hijo, incluso después de que éste lo haya despreciado, que lo cubre con un manto, le pone un anillo y prepara un banquete, no porque el hijo lo merezca, sino porque sigue siendo su hijo. Esa es la esencia del reino. No se trata de perfección, sino de relación. No se trata de llegar impecable, sino de volver con el corazón abierto. En nuestra cultura, muchas veces se nos enseña a medir nuestro valor por logros, posesiones o reputación. Pero en la economía de Dios, nuestro valor está anclado en algo que no podemos perder: su imagen, impresa en nosotros desde el primer aliento. Por eso, el mensaje del Evangelio es tan radical. Nos dice que no tenemos que trepar una escalera para alcanzar a Dios. Él bajó la escalera y vino a nosotros, y lo hizo no solo para perdonar, sino para transformar, para restaurar lo que fue roto, para encender lo que se apagó, para abrir lo que estaba cerrado. La cruz fue el punto de inflexión. Allí, el peso de la culpa y la vergüenza fue absorbido. Allí, la brecha entre cielo y tierra fue cubierta. Allí, la serpiente, que había mentido desde el principio, fue derrotada. Y la resurrección fue la prueba. La muerte no tiene la última palabra. La vida es más fuerte. La luz es más fuerte. El amor es más fuerte. Desde entonces, cada paso de fe es un acto de resistencia contra la oscuridad. Cada vez que perdonas, cuando sería más fácil vengarte. Cada vez que amas, cuando sería más fácil odiar. Cada vez que sirves, cuando sería más fácil ignorar. Estás declarando que el reino ya está aquí. Y sin embargo, aún esperamos. Esperamos que el Rey regrese. Esperamos que la promesa se cumpla en plenitud. Esperamos ver el rostro que amamos sin velos. Ese día no será el final, sino el verdadero comienzo. El amanecer de una eternidad sin despedidas. La historia por la que fuimos creados comenzará y nunca terminará. Hasta entonces, seguimos contando esta historia antigua. La contamos con palabras, con vidas, con actos de amor. Porque sabemos que alguien, en algún lugar, la necesita escuchar. Y cuando lo haga, tal vez recuerde que el jardín no está tan lejos como parece. Hay momentos en la historia humana que actúan como espejos. Nos muestran no solo quiénes somos, sino quiénes podríamos llegar a ser. Momentos en los que la línea entre lo sagrado y lo ordinario se vuelve delgada, casi transparente. El nacimiento de Jesús fue uno de esos momentos. No vino con el estruendo de un ejército, ni con el lujo de un palacio. Vino como un niño, envuelto en pañales, recostado en un pesebre. El Rey del universo, entrando al mundo por la puerta más humilde. Y sin embargo, ese momento cambió todo, porque significó que Dios no se quedó lejos, observando desde la distancia. Se hizo uno de nosotros. Sintió hambre, frío, cansancio. Rió, lloró, abrazó. El Creador caminó por su propia creación. Esto nos revela algo profundo. Dios no rehúye lo cotidiano. No espera que lo busquemos solo en templos o en momentos solemnes. Él se encuentra en las calles, en las mesas, en las conversaciones sencillas, en los gestos pequeños que pasan desapercibidos. La encarnación fue la señal de que la historia estaba entrando en su capítulo final, porque el mismo que creó el Edén vino a restaurarlo
desde adentro. No como un arquitecto distante, sino como un jardinero, que se arremanga y mete las manos en la tierra. Durante su ministerio, Jesús no solo predicó, habló con historias. Historias que atrapaban la imaginación y revelaban verdades eternas, de forma que cualquiera pudiera entender. El sembrador, la oveja perdida, la perla de gran precio. Todas eran llaves para abrir el corazón y despertar la memoria de lo que habíamos olvidado. Sus milagros eran señales, no trucos. Cada sanidad, cada liberación, cada multiplicación de pan, eran ecos del mundo como debería ser, vislumbres del reino, rompiendo en el presente. Pero no todos lo entendieron. Algunos lo rechazaron, porque no encajaba en sus expectativas. Esperaban un conquistador, y encontraron un siervo. Querían tronos, y él les ofreció una cruz. Y esa cruz fue el centro de toda la historia. Allí el amor y la justicia se encontraron. Allí la misericordia y la verdad se besaron. Allí el peso de la humanidad fue levantado, y el camino fue abierto. 3 días después, la piedra fue removida, y la tumba estaba vacía. No fue un mito, no fue una ilusión. Fue la irrupción de la vida eterna en medio del tiempo. La resurrección no solo validó a Jesús, sino que confirmó que el Edén realmente puede regresar, que la muerte no es invencible, que el amor siempre tiene la última palabra. Desde entonces, cada generación recibe la misma invitación: seguir al Rey, vivir el reino, anunciar la esperanza, no como un deber, sino como un privilegio, porque cada paso que damos, en obediencia y amor, es un ladrillo en la construcción de la nueva Jerusalén. Y aunque todavía sentimos el peso de un mundo roto, también escuchamos los ecos de un jardín restaurado, un susurro que nos recuerda que la historia no termina en dolor, sino en gloria. La historia avanza como un río que nunca deja de fluir. A veces, su corriente es suave, tranquila, casi imperceptible. Otras veces, es feroz, arrastra todo a su paso, y cambia el curso para siempre. Después de la resurrección, los discípulos se encontraron en una encrucijada. Su maestro ya no estaba físicamente con ellos, pero su promesa ardía en sus corazones: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa se cumplió en Pentecostés. Un viento recio llenó la casa, lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, y de repente hombres y mujeres comunes se convirtieron en testigos valientes, dispuestos a dar la vida por lo que habían visto. El mensaje comenzó a extenderse como una chispa que prende un bosque entero. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No había muros que pudieran detenerlo. No había imperio que pudiera aplastarlo. Y aquí entramos tú y yo, porque esa misma llama sigue ardiendo hoy. No somos observadores de una historia antigua. Somos portadores de esa misma misión. El reino sigue avanzando a través de vidas que se rinden a su Rey. No siempre de forma espectacular. A veces es una conversación junto a un pozo. A veces es un acto silencioso de generosidad. A veces es la perseverancia de orar cuando todo parece perdido. El libro de los Hechos no tiene un final. Se interrumpe, como si Lucas nos pasara la pluma y dijera: ahora es tu turno de escribir. Y esa es una responsabilidad y un honor. Significa que cada día
es una página nueva, que nuestras decisiones forman párrafos, que nuestras palabras construyen diálogos, que nuestras acciones son las ilustraciones de esta gran narrativa. Pero no olvidemos que la oposición es real. Desde el principio, la luz ha tenido enemigos. La serpiente sigue susurrando viejas mentiras con voces nuevas. Por eso, necesitamos estar firmes, no en nuestra fuerza, sino en la armadura de Dios. La fe es nuestro escudo, la verdad nuestro cinturón, la justicia nuestra coraza, la palabra nuestra espada. Con estas armas, no luchamos para destruir, sino para liberar. No peleamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas que quieren robar, matar y destruir. Y en medio de esta batalla, el amor sigue siendo nuestra señal distintiva. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ese amor no es débil. Es el amor que abraza al traidor, que lava los pies del que pronto negará, que ora por el que clava los clavos. Ese amor es el que mantiene vivo el fuego del reino, y mientras permanezca, la oscuridad nunca vencerá. Así que hoy, la pluma está en tu mano. ¿Qué historia escribirás con tu vida? ¿Será una historia de miedo o de fe, de egoísmo o de servicio, de quejas o de gratitud? El río sigue fluyendo, y un día llegará al mar, donde todo será consumado. Hasta entonces, caminemos juntos, guiados por la misma voz, que llamó a Abraham, que habló con Moisés, que resucitó a Jesús, y que hoy te llama a ti. En el corazón de toda esta narrativa hay una invitación. No es solo una historia para escuchar, sino un camino para recorrer. Un sendero que atraviesa montañas y valles, que pasa por jardines y desiertos, y que finalmente conduce a casa. Desde el principio, Dios ha estado llamando. ¿Dónde estás?, preguntó en el Edén. No porque no supiera, sino porque quería que el hombre se diera cuenta de su propia distancia. Y esa pregunta sigue resonando en cada generación. Hoy, tal vez la escuches en lo profundo de tu alma, en medio del ruido y las distracciones. Una voz suave que te llama por tu nombre, no para condenarte, sino para invitarte a volver. Volver no siempre es fácil. Requiere humildad y valentía. Significa reconocer que nos hemos perdido y confiar en que seremos recibidos. La buena noticia es que el Padre siempre corre hacia el Hijo, que decide regresar. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni qué tan lejos haya sido. Él sigue mirando el horizonte, esperando verte aparecer. El camino no está exento de desafíos. Seguir al Rey implica cargar una cruz, pero esa cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria. Es la puerta por la que pasamos para entrar en la verdadera vida. A lo largo del viaje, descubrimos algo sorprendente. No caminamos solos. Estamos rodeados por una nube de testigos, hombres y mujeres, que han corrido esta carrera antes que nosotros, y que ahora nos animan desde la meta. Algunos fueron pastores, otros reyes, otros profetas, mártires, constructores, madres, pescadores. Todos diferentes, pero unidos por una misma fe. Su ejemplo nos recuerda que el reino no se construye con perfectos, sino con dispuestos. Que Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. Cada paso de obediencia es un ladrillo en la obra eterna. Cada sí que le damos a Dios resuena en la eternidad. Cada acto de amor siembra una semilla
que un día dará fruto en el jardín restaurado. Y aunque el camino pueda ser estrecho, está lleno de señales que nos aseguran que vamos en la dirección correcta. Una palabra que llega en el momento justo. Una canción que toca el corazón. Una conversación que enciende esperanza. Son destellos de la luz que nos espera al final. El Apocalipsis no es solo un libro de juicios, sino de esperanza. Es la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una ciudad donde no hay templo, porque Dios mismo es su templo, donde no hay noche, porque la gloria del Cordero lo ilumina todo, y allí el río de la vida fluye desde el trono, y a ambos lados está el árbol de la vida, dando fruto cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Ese es el destino final, no una nube lejana, sino una creación renovada, donde cielo y tierra vuelven a unirse, como en el principio. Hasta entonces, seguimos caminando, algunos días con paso firme, otros con pasos vacilantes, pero siempre con la mirada puesta en aquel que es el Alfa y la Omega. Y cuando finalmente crucemos la meta, no será el final, sino el verdadero comienzo, la primera página de la historia, que nunca terminará. En el silencio, después de todas las visiones, queda una certeza. La historia está en manos seguras, no de reyes, ni de imperios, ni de fuerzas ocultas, sino en las manos del que dijo, yo soy el que soy. Esa certeza cambia la manera en que vivimos, porque si Él es el principio y el fin, entonces cada momento intermedio tiene un propósito. A veces, ese propósito es claro, como la luz del día. Otras, es un misterio, envuelto en sombras. Pero aún en la oscuridad, el autor sigue escribiendo. La Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad jardín. Es un viaje de siembra y cosecha, de pérdida y restauración, de exilio y regreso. Y en ese viaje estamos nosotros, entre el ya y el todavía no. Ya hemos visto la victoria de la cruz, pero aún esperamos la plenitud de la promesa. Mientras esperamos, somos llamados a velar y trabajar. Velar, porque no sabemos el día ni la hora. Trabajar, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Jesús contó parábolas para enseñarnos a vivir en esa tensión. 10 vírgenes que esperaban al esposo, siervos que recibieron talentos y debían multiplicarlos, un mayordomo que debía ser hallado fiel cuando el amo regresara. Todas tienen un mensaje en común. La espera no es pasiva, es una espera que se prepara, que produce, que ama. El amor es la moneda del reino. No se devalúa, no pierde su valor, y nunca falla. Es el amor el que nos mueve a perdonar, a servir, a dar. Es el amor el que construye puentes donde antes había muros. Ese amor no es débil ni sentimental. Es el amor que soporta, que cree, que espera, que resiste. El amor que se arrodilla para lavar pies. El amor que carga una cruz para dar vida a otros. Mientras vivimos, somos llamados a ser luz. No una luz arrogante que deslumbra y humilla, sino una luz humilde que guía y calienta. Una luz que recuerda a las estrellas, pequeñas en apariencia, pero constantes en la noche. Y la noche no durará para siempre. Un amanecer ya está en camino. El día en que el cielo se abrirá y veremos al Rey en su gloria. Ese día, las lágrimas serán enjugadas. La muerte será tragada en victoria. El dolor será solo un recuerdo.
lejano como un sueño. Y en ese día, escucharemos las palabras que hemos anhelado. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta entonces, seguimos la senda antigua, la senda que Abraham recorrió, que Moisés abrió, que los profetas anunciaron, que Jesús perfeccionó, la senda que conduce al corazón mismo de Dios. No es un camino ancho, ni popular, pero es el único que lleva a la vida. Y en cada paso, Él camina con nosotros, a veces delante, guiando, a veces a nuestro lado, acompañando, a veces detrás, sosteniéndonos cuando flaqueamos. Esta es la historia que nunca olvidaremos. La historia de un Dios que buscó, amó y rescató a su pueblo. La historia que comenzó antes del tiempo y que seguirá más allá del tiempo. Y ahora nos toca a nosotros contarla a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las naciones. Contarla con palabras, con actos, con vidas enteras. Porque un día, cuando estemos juntos en la ciudad jardín, y miremos hacia atrás, veremos que cada lágrima, cada oración, cada acto de fe, fueron parte de un tapiz perfecto. Y entonces sabremos que valió la pena. En la eternidad no habrá relojes, no habrá prisa, ni retrasos. El tiempo, tal como lo conocemos, se disolverá, como la niebla bajo el sol. Allí no habrá noches de incertidumbre, ni días de ansiedad. La luz del Cordero lo llenará todo, y no habrá sombras. Cada rincón será un lugar seguro. Cada corazón estará en paz. Imagina un mundo sin llanto, sin despedidas, sin dolor, donde las manos no se sueltan jamás, y las canciones nunca terminan, donde las risas no se apagan, y la alegría es tan abundante que hasta el aire parece brillar. Ese es el mundo que nos espera. No es un mito, no es una ilusión. Es la culminación de toda la historia. El Edén, restaurado, embellecido, perfeccionado. Veremos el rostro de aquel que amamos sin haber visto. Y cuando lo veamos, entenderemos que cada paso, cada lágrima, cada herida, fueron parte de un viaje que nos trajo hasta aquí. En la ciudad jardín no habrá templos, porque toda la creación será un templo. Cada hoja, cada piedra, cada río, cantará su gloria. Las naciones caminarán a su luz, y reyes traerán su honor para ponerlo a los pies del rey. No habrá puertas cerradas, porque no habrá nada que temer. La seguridad no vendrá de muros, sino de la presencia de Dios. Y en medio estará el río de la vida, claro como el cristal, fluyendo desde el trono. A ambos lados, el árbol de la vida, dando fruto 12 veces al año, y sus hojas sanando a las naciones. Ese río no es solo agua, es la vida misma de Dios, fluyendo hacia su pueblo. Es la corriente que refresca, restaura y renueva todo lo que toca. Allí no habrá más maldición. La tierra no se rebelará contra el hombre, y el hombre no abusará de la tierra. El equilibrio del primer jardín será restaurado para siempre, y entonces escucharemos una voz, fuerte, clara, llena de amor. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa final. No solo un cielo nuevo, sino una tierra nueva. No un escape, sino una transformación. El sueño original de Dios cumplido. Mientras tanto, todavía estamos aquí. Todavía sentimos el peso de la espera. Todavía luchamos, todavía lloramos, todavía creemos. Y en medio de todo,
recordamos. La historia ya tiene un final escrito. Y ese final es bueno. Más que bueno, es glorioso. Así que vivimos, no como quienes temen perderlo todo, sino como quienes saben que lo mejor está por venir. Cada acto de amor, cada palabra de fe, cada obra de justicia, es una semilla que un día brotará en el jardín eterno. Y cuando por fin crucemos el umbral y la luz nos envuelva, y escuchemos el canto de millones, en perfecta armonía, sabremos que estamos en casa, para siempre. Y así, la gran historia llega a su cierre, no con un susurro, sino con un coro que llena el universo. Una sinfonía, donde cada nota es perfecta, donde cada voz encuentra su lugar, y cada silencio tiene sentido. El cielo y la tierra ya no están separados. Se abrazan, como amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Todo está completo. El rey está en su trono, no como un gobernante distante, sino como un padre que camina entre sus hijos. Su gloria no aplasta, sino que envuelve, como un manto cálido en una noche fría. Las heridas ya no duelen. Las cicatrices cuentan historias de victoria. El pasado no pesa, solo brilla como testimonio de lo que la gracia ha hecho. Las multitudes vienen de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Sus vestiduras, blancas como la nieve, no por pureza propia, sino por la sangre del Cordero que las limpió. Cantamos, no para comenzar algo, sino porque todo ha sido consumado. Las canciones no tienen principio ni fin, como un río que fluye eternamente. Vemos rostros que amamos y perdimos, amigos que partieron antes, ahora están aquí, y sus sonrisas dicen más que 1000 palabras. No hay despedidas, no hay relojes, no hay prisas, solo plenitud. La creación entera parece respirar por primera vez. Los árboles dan frutos sin cesar. Los mares son claros como el cristal. Los cielos están llenos de color y luz que jamás hemos visto. Y en medio de todo está Él, el Cordero, que fue inmolado, pero vive. El león, que reina para siempre. Nos mira y no vemos juicio, sino alegría. Alegría, porque lo que Él soñó desde antes del tiempo, ahora es real. Se acerca y nos llama por nuestro nombre. Y en ese instante, entendemos que nunca estuvimos solos, que cada paso fue acompañado, que cada noche oscura tuvo una luz invisible guiándonos. Y allí comienza algo nuevo. No hay más capítulos por escribir, porque la historia no termina. Solo se transforma en vida plena, sin final. Las manos se entrelazan, las voces se unen, y un canto se eleva como el eco del primer amanecer. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese canto será nuestro aliento, esa luz será nuestro hogar, ese amor será todo lo que necesitamos, y para siempre viviremos en la presencia del que escribió la historia y nos dio un lugar en ella. Y así, cuando todo parece dicho, comprendemos que apenas estamos empezando. La eternidad no es un círculo, es un horizonte sin fin. Cada día será más hermoso que el anterior. Y sin embargo, nunca se agotará la sorpresa. En el reino no habrá cansancio. Las fuerzas no disminuirán. La alegría no se desvanecerá con el tiempo, porque el tiempo ya no tendrá poder. Imagina despertar y ver la luz de la gloria cada mañana, caminar por calles que no se gastan, pisar tierra
que siempre florece. Respirar un aire tan puro que parece música. Verás a hombres y mujeres que en la tierra caminaron con fe, y ahora caminan contigo. Conversarás con Abraham, con Moisés, con María, con Juan, no como extraños, sino como hermanos. Escucharás historias de cómo Dios obró en cada vida, historias que conectan siglos y que muestran que nada fue al azar. La creación entera será una sinfonía perfecta. El rugido de un león será tan armonioso como el canto de un pájaro. El sonido de las aguas será un himno constante, y el silencio no será vacío, sino plenitud. En este lugar no habrá miedo. No habrá necesidad de cerraduras, ni muros, ni armas. La paz será el lenguaje común. La justicia será la norma. El amor será el ambiente que respiramos. Allí no habrá templos, porque todo será un altar. Cada conversación será oración. Cada paso será adoración. Cada sonrisa será gratitud. Veremos colores que no existen en la tierra. Escucharemos notas que ningún instrumento pudo producir antes. Sentiremos una cercanía con Dios que ninguna palabra humana puede describir. Y en cada rincón descubriremos algo nuevo. Un detalle, una obra, un reflejo que nos recordará quién es Él. No habrá pasado que nos persiga. No habrá futuro que temer. Solo un presente eterno, lleno de vida y de luz. Y quizá, en un momento, cuando todo esté en calma, escucharemos nuevamente su voz, no para advertirnos, ni corregirnos, sino para decirnos, con una ternura indescriptible, bienvenidos a casa, hijos míos. En ese instante, toda la historia de la humanidad tendrá sentido, desde el Edén hasta la cruz, desde las lágrimas hasta las risas eternas. Todo estaba dirigido hacia este momento. Y así, la aventura continúa, no hacia un final, sino hacia una gloria, cada vez más profunda. Un océano, sin orillas, donde nadaremos, para siempre, en el amor infinito del Dios eterno. En la eternidad, no hay despedidas. Cada encuentro es para siempre. Cada abrazo no teme separarse, porque no habrá separación. Las promesas ya no serán palabras, sino realidades palpables. La fe ya no será necesaria, porque veremos cara a cara. La esperanza habrá cumplido su propósito, y el amor será el único idioma que hablemos. Caminarás por praderas, donde la hierba siempre es verde. Verás montañas que parecen cantar, y ríos que invitan a sumergirse, sin miedo, sin frío, sin fin. Encontrarás a aquellos que oraron por ti, sin conocerte, y tú conocerás a los que fueron bendecidos por tus oraciones, aunque nunca los viste. Cada historia será un hilo en el tapiz perfecto que Dios tejió. No habrá lágrimas, salvo las de alegría. No habrá heridas, salvo las que cuentan lo que costó amar. Y esas brillarán como coronas. Los niños correrán sin cansarse. Los ancianos tendrán fuerzas como en su juventud. El león y el cordero descansarán juntos. La naturaleza no tendrá miedo del hombre, y el hombre no tendrá dominio destructivo sobre la naturaleza. El trabajo no será carga, sino placer. Cada tarea será creación. Cada acto será una obra de arte dedicada al Creador. La música no cesará. No habrá necesidad de escenarios, ni micrófonos, porque cada voz será parte de una orquesta infinita, y las melodías serán tan hermosas que incluso el silencio sonará sagrado. Allí no existirá la soledad. Nadie
se sentirá olvidado o apartado. Cada alma será plenamente conocida y plenamente amada. En la presencia del Rey no habrá miedo al futuro, porque el futuro será tan seguro como el amor que nos sostiene. Y ese amor no tiene límites. Podremos explorar sin cansarnos, aprender sin olvidar, amar sin temor a perder. Y si alguna vez miramos hacia atrás, veremos que el dolor fue breve, que la espera valió la pena, que cada prueba nos preparó para esta gloria. Y escucharemos, no solo una vez, sino siempre, la voz del que nos salvó. Yo estoy con ustedes por toda la eternidad. Entonces, nos miraremos unos a otros, y sabremos que estamos donde siempre pertenecimos, que el viaje ha terminado, y la vida verdadera apenas comienza, un comienzo que nunca tendrá fin. Y en aquel día, cuando la eternidad nos envuelva, entenderemos que nunca estuvimos lejos del corazón de Dios, que cada respiración fue un regalo, que cada latido fue contado. El dolor se verá como una sombra lejana, incapaz de oscurecer la luz presente. Las lágrimas serán como perlas, recordatorios de que el amor siempre valió la pena. Caminarás por senderos que parecen pintados con luz. Las flores nunca se marchitan. El aroma no se desvanece. Y cada paso será un descubrimiento. Los cielos estarán vivos. No serán solo un techo sobre nosotros, sino un océano de colores, que se mueven como si respiraran. Auroras interminables, danzando en silencio. Escucharás la risa de quienes creíste perdidos para siempre. Sentirás la mano de aquellos que tanto anhelaste volver a abrazar. Y entenderás que este siempre fue el plan. No habrá más secretos que duelan. No habrá más preguntas que quemen en el alma. Todo será respondido, no con palabras, sino con la misma presencia de Dios. Podrás ver, desde la primera chispa de la creación, hasta el último suspiro de la historia humana. Y en ese panorama, te darás cuenta de que nunca hubo caos, solo un diseño perfecto, que ahora ves en su totalidad. La música vendrá de todas partes. El viento llevará coros que parecen antiguos, y sin embargo, siempre nuevos. Las aguas marcarán el ritmo, y la tierra será el tambor que acompaña el canto eterno. En la ciudad no habrá sombra de corrupción. La justicia no será un sistema, será una persona, y esa persona reinará para siempre. Los niños reirán junto a ángeles, los ancianos caminarán con pasos firmes, y sus historias serán tesoros para las generaciones eternas. El trabajo de tus manos seguirá, pero sin cansancio. Las ideas fluirán como ríos, y cada creación será celebrada como un reflejo del Creador. No habrá noche, pero tampoco cansancio. El descanso será constante. La energía no disminuirá. El gozo será la fuerza que sostiene todo. Y si alguna vez nos reunimos en silencio, será para contemplar el rostro del que nos amó primero. Sus ojos nos dirán todo, y su sonrisa será nuestra recompensa. Y así, en la eternidad, no habrá final. Solo una historia que se despliega, cada día más hermosa, cada instante más profunda, cada segundo más llena, del amor infinito de nuestro Dios. Y si la eternidad parece un misterio, es porque todavía miramos desde este lado del velo. Pero un día, ese velo caerá, y veremos, como quien abre los ojos por primera vez. La luz no vendrá de un sol distante, sino del mismo rostro de Dios. Una luz que no hiere, sino que abraza, que no deslumbra, sino que penetra hasta el alma. El mar de vidrio
reflejará colores que jamás hemos visto. Los muros de la ciudad serán como joyas. Cada piedra, contando una historia. Las puertas, nunca cerradas, serán perlas, recordando que el acceso es eterno. Caminarás, y no habrá cansancio. Correrás, y no habrá agotamiento. Te detendrás, solo para admirar la belleza sin fin. El río de la vida fluirá entre avenidas vivas. A su lado, el árbol de la vida, dando fruto en cada estación, y sus hojas, sanando todo lo que alguna vez estuvo roto. Escucharás idiomas, que en la tierra sonaban extraños, pero aquí serán perfectamente comprensibles. Cada palabra será música, cada conversación, un acto de adoración. Las coronas no serán símbolos de poder, sino recuerdos de gracia, y muchos las pondrán a los pies del trono, porque todo fue por él. En la eternidad no habrá memoria del pecado como condena, pero sí como testimonio de lo que fuimos y de lo que él hizo. Verás a reyes y mendigos, codo a codo, sin títulos, sin barreras. Verás a enemigos convertidos en hermanos. Verás a los olvidados en lugares de honor. La música de los ángeles se unirá a la de los redimidos. Será un sonido tan perfecto que todo tu ser vibrará con él. No querrás ni podrás dejar de cantar. Y mientras cantas, sentirás que algo nuevo comienza. Porque en la eternidad, cada día es un estreno. Cada instante es la primera vez. Cada momento es perfecto. El Cordero caminará entre nosotros. No necesitarás buscarlo, porque él te encontrará. Te mirará como si fueras el único. Y sin embargo, sabrás que mira así a todos. Sus manos llevarán las marcas, no como heridas, sino como trofeos. La prueba eterna de que el amor venció. Y así, mientras el coro sigue, mientras la luz nunca se apaga, mientras el río fluye y las naciones se reúnen, sabremos que hemos llegado, que todo lo que anhelamos, todo lo que sufrimos, todo lo que soñamos, nos trajo a este lugar. Y aquí permaneceremos para siempre. En ese día, la palabra fin desaparecerá para siempre. No habrá relojes, no habrá calendarios. El tiempo dejará de ser un tirano, y se convertirá en un océano donde nadamos sin prisa. Caminarás por paisajes que cambian suavemente, no por estaciones, sino por la danza viva de la creación. Verás colinas que parecen cantar, mares que respiran paz, cielos que pintan historias con luz. Cada paso te llevará a un lugar nuevo, y sin embargo, nunca sentirás que estás lejos de casa. Encontrarás a aquellos que admiraste en la historia de la fe, hombres y mujeres que fueron faros en la oscuridad, y ahora brillan más que nunca. Sus voces contarán de la fidelidad de Dios, y sus ojos reflejarán una paz perfecta. En la eternidad no habrá prisas para aprender. Podrás sentarte, durante lo que antes hubieras llamado siglos, a escuchar un solo relato, y cada palabra será como miel. Verás como cada oración fue respondida, incluso aquellas que creíste olvidadas. Nada se perdió. Cada lágrima tuvo un propósito. Cada silencio fue parte de la canción. Las calles de oro no serán para ostentar, sino para recordar que lo precioso aquí es común, porque el verdadero tesoro es Él. Los portales de la ciudad recibirán multitudes sin cesar. De todos los rincones llegarán voces, y se unirán a un canto que no se ensaya, porque ya está escrito en el alma de cada redimido. No habrá temor a perder lo que amas. No habrá miedo a que algo termine. Lo que es tuyo
será para siempre. Y lo que amas, nunca se irá. La creación entera será un espejo de su gloria. Las flores reflejarán sus colores. Las aguas repetirán su pureza. El aire llevará su aroma. Y si alguna vez levantas la vista, lo verás, no en un trono distante, sino caminando entre nosotros. Su risa será como un río, y su voz como el sonido más dulce que hayas oído jamás. Te llamará por tu nombre, y en ese instante entenderás que ese nombre fue pronunciado por él desde antes de la creación, y allí todo tendrá sentido. Cada pérdida será restaurada, cada herida será sanada, cada pregunta será respondida con una sola mirada. Y así, en el reino eterno, no viviremos esperando algo mejor, porque lo mejor será siempre el presente. Un presente lleno de luz, de amor y de la presencia del que es y será para siempre. Y así, la historia de la humanidad no termina en dolor, sino en gloria. El eco de cada lágrima se convertirá en canción. El peso de cada prueba se volverá en alas. En la ciudad eterna no habrá rincones oscuros. La luz lo llenará todo. No será una luz que quema, sino una que acaricia, que envuelve, que restaura. Caminarás junto a aquellos que amaste, y junto a quienes aún no conoces, pero que siempre fueron parte de tu familia celestial. Cada encuentro será un abrazo sin final. Las calles resonarán con risas, y el aire llevará el aroma de jardines infinitos. El agua correrá cantando, y el cielo responderá con colores vivos. Podrás preguntar, y siempre habrá respuesta. Podrás buscar, y siempre encontrarás. Podrás soñar, y siempre verás esos sueños cumplidos. El cansancio será solo un recuerdo lejano. El dolor, una palabra que ya no existe. La muerte, un enemigo derrotado para siempre. Verás a niños jugando en paz, sin peligro, sin llanto. Verás a ancianos, fuertes como jóvenes, con miradas llenas de sabiduría y manos firmes. La creación no se desgastará. No habrá sequías ni tormentas destructivas. Todo estará en perfecta armonía. Cada día será una celebración, no por un calendario, sino porque la vida misma será una fiesta. Las naciones se reunirán sin fronteras, sin divisiones, sin guerras. El trono de Dios no será un lugar inaccesible. Estará en el centro, visible para todos, y desde allí fluirá el río de la vida, nutriendo todo, tocando todo, sanando todo. Podrás sentarte a la orilla, meter los pies en sus aguas, y sentir como cada gota lleva paz a lo más profundo de tu ser. Escucharás historias que comenzaron antes del tiempo, y entenderás que siempre formaste parte de ellas. El amor no será un sentimiento pasajero, sino el aire que respiras. La alegría no dependerá de circunstancias, porque será constante. Y así, mientras camines por la eternidad, cada paso te recordará que fuiste creado, no para un instante, sino para siempre. Y en cada mirada que cruces, en cada voz que escuches, en cada sonrisa que recibas, verás reflejado el rostro de aquel que hizo todo nuevo. Páginas infinitas. El cielo no será aburrido. Cada día será una nueva aventura. Podrás explorar galaxias enteras y regresar en un instante para contar lo que viste. La creación te invitará a descubrirla. Montañas que susurran, mares que cantan, bosques que cuentan historias con el viento. Cada lugar será un poema vivo, escrito por la mano de Dios. Podrás conversar con ángeles, preguntarles cómo fue aquel primer amanecer,
Ellos sonreirán y te lo mostrarán. No con palabras, sino con visiones que envolverán todos tus sentidos. Verás cómo la luz nació, cómo las estrellas fueron encendidas, cómo la tierra tomó forma al sonido de su voz. En el reino no habrá prisas, pero sí una eternidad para aprender. Las ciencias no estarán separadas de la adoración. El arte no competirá con la verdad. Todo será uno en él. Las risas serán profundas. Las canciones más dulces que cualquier melodía conocida. La amistad no conocerá traición. El amor no conocerá final. Y si en algún momento caminas solo, no será soledad, será intimidad con aquel que te creó. Sus pasos resonarán junto a los tuyos, y sus palabras serán como fuego suave, encendiendo tu espíritu. En la ciudad de Dios no habrá templos, porque toda ella será un santuario. Cada rincón estará lleno de su presencia. No necesitarás buscarlo, porque estará en todas partes, y en cada persona. Las coronas no serán trofeos personales, sino recuerdos de su gracia, y muchos las dejarán a sus pies, en señal de gratitud eterna. Los que lloraron serán consolados. Los que esperaron serán recompensados. Los que amaron serán colmados de un amor aún mayor. Y así, paso a paso, día tras día, la eternidad se desplegará, mostrando siempre algo nuevo, siempre algo más profundo, siempre algo más hermoso. Y cuando creas que has visto lo mejor, Él sonreirá y dirá, apenas estamos comenzando. Y cuando las páginas de la eternidad se abran ante nosotros, descubriremos que no existe un último capítulo. El relato continuará, fresco, vibrante, como un río que jamás se seca. La historia de la humanidad, que comenzó en un jardín, terminará, o mejor dicho, continuará, en una ciudad que nunca duerme, bañada por la luz del Cordero. Los primeros pasos que dimos en polvo y sombra, se transformarán en danzas sobre calles de oro. Cada día traerá una nueva revelación de su amor. Cada mirada que crucemos será un reflejo perfecto de su gloria. No habrá más llanto, no habrá más noche. Veremos a los que partieron antes que nosotros, no como recuerdos distantes, sino como compañeros presentes. Habrá abrazos que duren siglos, y risas que nunca se apaguen. En aquel lugar, las preguntas que nos persiguieron dejarán de tener poder. No porque las olvidemos, sino porque, frente a su rostro, ya no importarán. El sentido de todo quedará claro, y la paz cubrirá como un manto cada rincón del alma. Los que se sintieron pequeños, descubrirán que siempre fueron parte de un plan inmenso. Los que caminaron solos, verán que nunca estuvieron sin compañía. Los que lucharon, sabrán que cada batalla tuvo un propósito eterno. Y entonces, con las naciones reunidas, con el río de la vida fluyendo, y con el canto eterno llenando el aire, escucharemos esa voz inconfundible. Bienvenido a casa. Y sabremos que no hay regreso, porque ya hemos llegado al destino para el que fuimos creados. Un destino sin fin, un amor sin límite, una vida sin sombra. La eternidad apenas comienza.